Hola a todos. A ver, llega esa época del año y con ella la pregunta del millón para muchas personas naturales. ¿Será que me toca presentar el reporte de información exógena? Bueno, hoy vamos a despejar esa duda para el año 2025 y lo vamos a hacer de una manera súper sencilla. Exacto. Esta es la pregunta, y la verdad es que la respuesta no es un simple sí o no. Depende de unos topes de ingresos muy pero muy específicos. Pero tranquilos, que para eso estamos aquí, para desmenuzar todo esto y que quede clarísimo. Miren, para que esto sea más fácil de entender, vamos a usar un truco que me gusta llamar el método de las dos llaves. Piénsenlo así. Para abrir la puerta de esta obligación tributaria necesitan dos llaves. No una, dos. Y tienen que girarlas en orden. Si solo giran una, pues la puerta no abre. Es así de simple y créame, funciona perfecto para no perderse. Bueno, manos a la obra. Hablemos de la primera llave. Esta tiene que ver con el total, el gran total de sus ingresos brutos. Digamos que este es el primer filtro, el más general de todos. Ojo con esto que es clave. La norma nos dice que hay que mirar 2 años. ¿Cuáles? El 2024 y el 2025. Si los ingresos brutos totales pasaron de cierto límite, ya sea en el 2024 o en el 2025, listo, la primera llave ya giró. Con que se cumpla en uno solo de esos 2 años es suficiente. Y bueno, ¿cuál es ese número mágico para la primera llave? Aquí lo tienen, 11.800 VT, unidades de valor tributario. Ese es el valor que hay que tener en la cabeza. Pero claro, la pregunta es, ¿y eso cuánto es en pesos? A ver, traduzcamos esto a plata. Para los ingresos del 2024 se agarra la VT de ese año y el tope queda en un poco más de 555 millones de pesos. Ahora, para los ingresos del 2025, como la VT sube, pues el tope también. Estamos hablando de casi 588 millones. Entonces, si se pasó de alguno de esos montos en el año que corresponde, ¡pum! Primera condición cumplida. Perfecto, ya tenemos la primera llave. Pero mucho cuidado, esto es fundamental. También hay que girar la segunda llave. Una no es suficiente sin la otra. Si no se cumple esta segunda condición, no importa que se haya cumplido la primera. Simplemente no hay obligación. Así de claro. Ok, ¿y en qué se diferencia esta segunda llave? Pues que esta solo se fija en un año, únicamente en el 2025. Y además, aquí ya no miramos el total de ingresos, para nada. Ahora el foco está en un grupo de ingresos súper específico, en una suma muy concreta. Y el número para esta segunda llave es 2.400 VT. Como ven, es un tope mucho más bajo, pero claro, es porque se aplica a un grupito más pequeño de rentas. Entonces, ¿qué es lo que hay que sumar aquí? Es fácil, solo los ingresos brutos que se tuvieron por rentas de capital y por rentas no laborales. Y ojo, solo las del año 2025. Si esta suma da más de 119 millones y medio de pesos, listo, la segunda llave también giró. Pero, un momento, antes de que empiecen a sumar y a sacar conclusiones, esperen, hay una excepción importantísima que lo puede cambiar absolutamente todo. Podríamos decir que es como el as bajo la manga que tiene esta regla. Exactamente. Resulta que cuando se ponen a hacer las cuentas para ver si superan los topes de la llave 1 y la llave 2, hay un tipo de ingreso que por regla tienen que dejar por fuera. No se cuenta. Punto. Y miren, la norma aquí no deja lugar a dudas, es súper clara. Dice textualmente que los ingresos que se reciben por vender la casa o el apartamento donde se vive, esos no cuentan. Y atención que esto aplica para los dos cálculos, tanto para el grande de las 11.800 VT como para el de las 2.400. Este detallito es fundamental, puede ser la diferencia. Muy bien, ya vimos las dos llaves y esa excepción tan importante. ¿Qué les parece si ahora juntamos todo para hacer como un checklist final? Algo súper rápido y sencillo. Aquí va el resumen del método, paso a paso. Primero, los ingresos brutos del 2024 o del 2025 pasaron las 11.800 VTs. Segundo, la suma de las rentas de capital y no laborales del 2025 superó las 2.400 VT. Si la respuesta a ambas preguntas es un sí, entonces y solo entonces existe la obligación de presentar la exógena. A ver, para que no quede ninguna duda, vamos a repasar los puntos clave. Primero, se tienen que cumplir las dos condiciones. No vale con una sola. Segundo, el primer tope se revisa en el 2024 o en el 2025. Tercero, el segundo tope se mira solo en el 2025. Y cuarto, y quizá lo más importante, acuérdense siempre de restar lo que se recibió por la venta de la casa o apartamento principal. ¡Siempre! Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis. Ahora la pregunta ya no es para mí, sino para cada uno y su situación particular.
Con estas herramientas, que espero hayan quedado claras, revisar si existe la obligación o no debería ser un proceso mucho, pero mucho más fácil. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿ya tiene sus cifras a la mano para hacer esta revisión de las dos llaves?